Estando Pedro abajo en el patio, vio una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: ¿Verdaderamente tú eres de ellos? Porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando esto lloraba. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día, este tiempo, este culto, Señor, donde tú nos aceptas nuestra alabanza, nuestra gratitud, Señor. Gracias porque eres bueno. Queremos también, Señor, escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo hable, Señor, a través de este pasaje, de lo que tú tienes que decirnos el día de hoy. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a estudiar hoy un pasaje muy conocido, donde todos criticamos muchísimo al apóstol Pedro porque se rajó, fue un cobarde. Lo podemos criticar de muchas maneras, porque negó al Señor 3 veces, aun cuando el Señor ya le había dicho y le había advertido. Este pasaje, pues no es más que una profecía cumplida. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor ya le había dicho lo que iba a pasar. No porque Él hizo que pasara, sino porque el Señor sabía que iba a pasar. Y así pasó. Así pasó. Él conoce todo. Sucedió exactamente de la manera en que nuestro Señor lo predijo. La negación de Cristo de labios del apóstol Pedro. Y tal vez un contexto teológico nos resulte útil para poder entender este pasaje y que tenga alguna enseñanza para nosotros. ¿A qué me refiero con contexto teológico? A un marco teórico, a un marco bíblico, ¿no? En el fundamento de todo lo que creemos, los cristianos, está la doctrina de la caída del hombre. El fundamento de todo lo que creemos los cristianos está la doctrina de la caída del hombre. Algunos le llaman más feo, como por ejemplo la corrupción completa del mundo, ¿no? El mundo irreparable. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo recuerdo cuando íbamos a predicar a la Alameda, bueno, la verdad es que yo no predicaba, pero íbamos, Silvia aquí es testigo de que yo no predicaba, pero hablábamos de las 4 leyes espirituales, y la primera ley espiritual dentro de este marco teórico es: el hombre es pecador y está separado de la gracia de Dios. Romanos 3:10, ¿qué dice? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No solo todo ser humano que es malo, que es corrupto, que es pecador, que es caído, que es malvado por naturaleza, sino que toda esta corrupción es radical, está en todo el mundo. Yo decía, pues, ¿para qué existen las moscas? Son lo peor que puede haber, pues es parte del mundo depravado y la corrupción que tenemos en medio de eso. La descomposición. Es decir, toda esta doctrina del fundamento que todos creemos de la caída del hombre y de la
depravación completa de lo que nos rodea, se extiende a todos los aspectos de la naturaleza del hombre y se manifiesta en cada rasgo de su conducta. Por eso algunos también conocen esta doctrina como la doctrina de la corrupción total o de la depravación total. Son nombres feos, pero es una realidad. El hombre es pecador y está destituido, y el mundo está corrupto por culpa del hombre, por culpa de la desobediencia. Y estamos en contacto nosotros como cristianos de nuestra caída. Sabemos pues nuestra caída. Entendemos que hemos sido salvos. Entendemos que hemos sido redimidos, que se nos ha dado una nueva naturaleza, que somos nuevas criaturas en Cristo, y entendemos que hemos experimentado un nuevo nacimiento. Hemos nacido para caminar, dice la palabra, en novedad de vida. Y hemos sido ordenados, dice Santiago, para las buenas obras. ¿No es así? Todo eso es parte de lo que tenemos, y eso es verdad para todos y cada uno de nosotros acerca de nuestra salvación. Amén, hermanos. Pero también entendemos que nuestra novedad de vida está encerrada en este cuerpo carnal, en esta carne caída, que yo no sé por qué engorda, que yo no sé por qué se enferma, que yo no sé por qué le duele todo cuando después de hacer ejercicio no puede ni caminar. ¿Por qué? Porque esta carne aún no ha sido redimida. Aún no estamos completamente redimidos. Nuestra carne está ahí y nos duele. Hemos experimentado, pues, nosotros como cristianos, la redención del alma, pero no la redención del cuerpo. Todavía somos humanos, todavía estamos encerrados en esta carne humana que se va a corromper. Hay entonces entre los cristianos, entre todos nosotros, un sentimiento muy, muy fuerte de nuestra verdad, de nuestra corrupción, un fuerte sentimiento de nuestra pecaminosidad, del mal que hay en nosotros. Incluso nos consideramos, y tomando prestadas las palabras del apóstol Pablo, miserables. Dice Romanos 7, 21 al 24, lo que dice Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, que no puedo controlar eso. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice el apóstol Pablo. Y nos unimos a él porque es una realidad, hermanos. La Biblia nos enseña que todos los hombres son débiles, que todos somos débiles, que todos hemos caído, que hemos sido malvados, que hemos sido pecadores, que hemos sido corruptos, y que incluso lo mejor que pueden hacer cualquiera de nosotros ante Dios, pues no es tan malo, no puede ser tan bueno como Dios quisiera, es malo. Lo que le ofrecemos a Dios de nosotros no es lo que Dios se merece, es lo que nosotros en nuestro pecado podemos darle. Y Él nos mira con ojos de amor y comprensión y nos acepta. Gracias a Dios. Cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo y somos regenerados, hay una nueva naturaleza en nosotros. Nuestros deseos han cambiado, nuestros anhelos han cambiado, nuestras aspiraciones, nuestros amores han cambiado. Pero tenemos que luchar contra esa caída constante que nos encarcela nuestra propia carne. Entonces, hermanos, todo cristiano que tenga comprensión correcta de su naturaleza, entendemos que vivimos en un lugar muy peligroso. No solo por el mundo que nos rodea, no solo por la cultura actual que nos amenaza, sino que vivimos como nuevas criaturas en una situación personal muy peligrosa.
porque podemos caer a cualquier tentación. Queremos ser honestos al respecto, queremos ser francos, pero lo que tenemos que saber es que no podemos confiar en nosotros mismos, porque nuestros deseos carnales nos pueden jalar, nos pueden llevar al camino equivocado. Así que tenemos que crear una sana desconfianza en lo que somos mientras somos redimidos. Tenemos que crear una sana desconfianza en lo que somos capaces de hacer. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque no tener esa sana desconfianza es ponernos en un peligro aún mayor. Y esa es exactamente la experiencia de Pedro. Él aprendió la lección de las consecuencias mortales de la autoconfianza, de la autoestima, de la confianza en uno mismo, de forma tremenda, y aquí lo estamos viendo. Y esa es la lección que podemos nosotros aprender de él. Ahora bien, en contra de esta verdadera comprensión del cristiano, está la comprensión falsa y engañosa que se propaga en la cultura que vivimos hoy. Una de las mentiras más populares de nuestra cultura, si no es que es la mentira dominante hoy en día, y créanme que no es nueva, ya es muy antigua, es que el hombre, básicamente el hombre es bueno. ¿Es así? El hombre básicamente es bueno. Y te dicen, tú eres genial, eres maravilloso, y necesitas reconocerlo, porque todo tu poder en la vida reside en tu autoestima. Todo tu éxito en la vida, tu capacidad para lograr grandes cosas, reside en el poder que hay dentro de ti, en lo que tú eres. Tú eres muy bueno, magnífico. La confianza en sí mismo. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando las personas fracasan? Y luego dicen que las personas que fracasan, las que se la pasan luchando, perdiendo batallas, son personas que carecen del poder de su autoestima. Son personas que carecen del poder de la confianza en sí mismos. Y a mí me preocupan mis nietos, porque desde el momento en que lleguen a la escuela, eso se les enseña. Y en muchas escuelas de aquí en México, eso se les enseña, que el poder reside en ellos, que la bondad reside en ellos, que la grandeza reside en ellos, y que el logro es simplemente una cuestión de confiar en ti mismo. Tú puedes, échale, tú sabes, tú puedes. El logro es simplemente una cuestión de amarse a sí mismo, de estimarse a sí mismo, de poner confianza en ti mismo y no dejar que nadie menosprecie, que nadie te diga, no, tú no puedes, no. Esa es la gran mentira. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Todas las personas están programadas desde una educación temprana para creer en su poder personal, en su valor personal, en sus derechos personales, en su belleza personal, en su talento, y para rechazar la realidad de que son pecadores. Esa es la gran mentira de Satanás. Tú no necesitas pedirle perdón a Dios. Tú no eres pecador. Tú eres bueno por naturaleza. A ti Dios te creó bueno. Eres el mejor de todos. ¿Sí o no? Entonces nadie tiene que pedirle perdón a Dios. Porque lo que hago no lo hago yo, simplemente lo provocan los demás. ¿Qué pasa cuando esas generaciones, porque la generación actual y tal vez 2 o 3 generaciones anteriores, incluyendo la mía, están llenas de personas engañadas, que cuando salen de la escuela primaria o la secundaria y enfrentan la realidad y descubren que no pueden hacer
en su mundo lo que les han dicho que podrían hacer. Tú puedes ser millonario y de repente no consigues chamba. Tú vas a vencer y de repente pues no puedes establecer una empresa. Tú eres un gran emprendedor y pues ojalá las primeras quiebras. O sea, ¿qué pasa? Entonces, no, pues es que no es su culpa. No es su culpa. Entonces, tenemos generaciones llenas de víctimas. Generaciones llenas de víctimas. Y el resto de la sociedad tiene que asumir de alguna manera que la culpa de estas pobres víctimas, de estos grandes, maravillosos y superiores individuos que no tienen paralelo, son fracasos que tienen que ser explicados por algo externo a ellos. Así que la gente vive, a pesar de estas nociones ridículas, con un sentido perpetuado de importancia, de poder personal y de culpa a lo que les rodea por no lograr lo que ellos quisieran lograr. Esa es la gran mentira. Anoten esto, hermanos: la autoestima, la confianza en uno mismo, el orgullo personal es pecado. ¿Hay otro? El no pedir perdón es pecado. Es una prueba de corrupción. Es la punta misma de la flecha del pecado. Es donde comienza el pecado, con el orgullo. No se puede volver a etiquetarlo como una virtud sin engañar a todos. Y hoy vamos, hermanos, a conocer mejor a un creyente, a uno de nosotros, y no solo uno de nosotros, sino uno de los mejores, y ciertamente uno de los más privilegiados, que pasó 3 años caminando con el Señor y que fue líder de los apóstoles. Y vamos a encontrarnos con nuestro amigo y familiar Pedro, y vamos a aprender una lección muy, muy profunda sobre el peligro de la confianza en uno mismo, el peligro de la autoestima. La lectura que hicimos, Marcos 16, del 66 al 77, que Tamara nos hizo favor de leer, es una historia que nos causa shock, que nos da toque, que nos sorprende. Es algo colosal. Este es Pedro, el que está escribiendo aquí en Marcos. Este es Pedro, el apóstol, el que dijo al Señor Jesús: ¿a quién iremos si tú solo tienes palabras de vida eterna? Es el apóstol Pedro que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es Pedro, el gran líder, el gran predicador. ¿Cómo le pudo pasar esto? Si él es un creyente. Pero hermanos, esto que nos cuenta la historia que leímos no es solo un desliz momentáneo. Las negaciones se suceden, sí, en poco tiempo, aunque la lectura es muy corta, pero pasan a lo largo de al menos 2 horas. Primero una, después otra, y al final otra. Después de al menos 2 horas. Y si la primera fue un shock y sorpresa, las 2 siguientes fueron respuestas premeditadas de Pedro. No fueron simplemente instintivas. Él contestó así porque quiso hacerlo. El texto es breve, pero como les decía, la experiencia pudo haber durado hasta 2 horas, todo el tiempo que duró el juicio ante Anás y Caifás de nuestro Señor Jesús. El juicio de Jesús, más o menos dicen que duró unas 2 horas ante Caifás y Anás, entre la 1 y las 3 de la mañana. Y la negación de Pedro ocurre al mismo tiempo. Y vemos a Cristo
en un triunfo glorioso, hablando honestamente, sabiendo que le costará la vida. Pero vemos a Pedro hablando deshonestamente, tratando de preservar la suya. Pedro lo hizo. Pedro negó al Señor. Y nos preguntamos, ¿un creyente verdadero podría hacer esto? ¿Es que acaso en ese momento Pedro no creía en Jesús? Absolutamente, hermano, la respuesta es que sí. Un creyente verdadero niega a Jesús. Y lo sabemos porque aunque nunca hemos comparecido ante un tribunal que amenaza con ejecutarnos, y nunca hemos comparecido ante un tribunal que amenaza con meternos en prisión por causa de Cristo, sí nos hemos presentado ante personas y cuando debíamos haber confesado el nombre de Cristo, nos quedamos callados. ¿No es así? Entonces, absolutamente un creyente verdadero puede ser esto. Si no en un nivel colosal como este de Pedro, en un nivel más pequeño, pero todos nosotros sabemos lo difícil que puede ser en algunas circunstancias confesar abiertamente a Cristo, porque puede haber consecuencias negativas. ¿Sabes que en cualquier instante podemos negar a Cristo? Aunque lo amamos, no estamos perdiendo nuestra fe en Él, no estamos abandonando nuestra confianza en Él, no lo estamos desdeñando, simplemente no estamos dispuestos a confesarlo y admitir que somos suyos y admitir que sabemos que Dios es nuestro Salvador. Así que podemos entender un poco la situación de Pedro. Cuando leemos la historia de la iglesia, nos cuentan mucho de los grandes mártires, los grandes próceres de la fe, los grandes personajes que mantuvieron viva la esperanza y la llama de la fe durante 2000 años en la Inquisición, en la persecución de los romanos, en la Contrarreforma. Grandes y grandes nombres se nos dan. Y vemos que hay muchos nombres de creyentes que van ante tribunales y confiesan a Cristo, aún a costa de su propio castigo y vida. Savonarola, Juan Hus, ¿cuántos mártires? Pero también hay momentos en que muchas personas, muchos cristianos, se han vuelto cobardes y han negado a Cristo verbalmente, sin negarlo en su corazón, y lo han hecho para escapar y para salvar su vida. ¿Los podemos incriminar? ¿Los podemos juzgar? Yo soy de esos hermanos. Yo no sé quién aquí puede mantener la mano abajo y decir, yo nunca he negado a Cristo. ¿Cómo puede suceder esto? Hermanos, puede suceder porque aunque somos nuevos por dentro, estamos encarcelados en nuestra propia carne, que todavía es corrupta, pecaminosa y autoprotectora. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Así que podemos aprender lecciones cruciales de esta experiencia que tuvo el apóstol y que quiero que veamos esta mañana. ¿Qué aspecto nos interesa? La primera es que comienza con una confianza ingenua. Yo diría una confianza hasta tonta. Una confianza ingenua o tonta. Pedro, recordemos, él no tuvo el beneficio de leer Romanos 7, porque no estaba escrito. Tampoco tuvo el beneficio de leer Gálatas 5 sobre el fruto del Espíritu y el fruto de la carne, porque no estaba escrito. Pablo todavía no se convertía. Quizás tenía otra información,
toda la que Cristo le había dado. Quizás había tenido mucha experiencia positiva en estos 3 años de su vida, porque había predicado con poder, porque había sanado a muchas personas, había expulsado demonios, porque el Señor le había delegado poder y le había soplado de su espíritu para que pudiera ir y predicar y hacer milagros en su nombre. Pedro estuvo en contacto con el poder, con lo sobrenatural que el Señor le había delegado como apóstol. Pero ¿saben qué? A Pedro le falló permanecer en contacto de lo que realmente no se daba cuenta, que era la debilidad restante de su propia condición humana. Y estaba a punto de aprender esto de una manera inolvidable. Entonces, una confianza ingenua. Y la historia realmente comienza la noche anterior, el jueves, en el aposento alto, cuando estaban celebrando la Pascua. Nuestro Señor miró a Pedro y le dijo en Lucas 33, 31, le dijo: Simón, Simón. Y créanme, hermanos, nunca es bueno que te hablen 2 veces por tu nombre, ¿verdad? Pero cuando le dicen Jorge, mi mamá también me dice, cuando me llaman 2 veces abusado. Y así le dijo el Señor a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás ha venido para zarandearte como a trigo. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás me pidió permiso para perseguirte de la misma manera que me pidió permiso para perseguir a Job. ¿Y saben qué? El Señor le dijo: y lo voy a dejar. Lo voy a dejar porque quiero demostrar, como lo probé con Job, que la fe salvadora no puede romperse ni quebrarse. Que pase lo que pase, tú vas a ser mi discípulo. Esta va a ser una gran prueba para ti. Y fíjense lo que le dice después el Señor a Pedro. Dice: yo he rogado por ti que tu fe no falle. Otros dicen que tu fe no falle. Dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La fe no puede faltar porque el Señor intercede por nosotros. La fe de Job no faltó, la fe de Pedro no fracasó. La fe de Pablo, cuando se le permitió que un mensajero de Satanás viniera atrás de él, no fracasó. La fe no falta, no falla. Esa es la perseverancia de los santos. Sin embargo, aunque no dejamos de creer, podemos caer en la tentación de ser cobardes y de no confesar nuestra fe. En este mismo pasaje, fíjense lo que le dijo Pedro a Jesús, cuando le dijo: Satanás ha pedido, dice, el Señor le dijo, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esta es la primera vez que Jesús advirtió a Pedro de lo que iba a enfrentar: una tentación satánica, y que él negaría a Cristo, y lo haría 3 veces. Más tarde esa noche, ya sin Judas, cuando cantaron el himno y salieron del aposento alto y se dirigieron al monte de los Olivos, en el camino retomamos la historia de Marcos 14 y el versículo 27. Jesús dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Y en el versículo 29 Pedro dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Y aquí está Pedro nuevamente diciendo con insistencia: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Señor, ¿te equivocas? Vaya audacia la de Pedro. Tiene tanta confianza en sí mismo, tanta confianza de que va a actuar correctamente, que es una confianza tonta e ingenua.
El versículo 32 dice finalmente que llegaron al jardín de Getsemaní en el monte de los olivos, y él le dijo a sus discípulos: sentaos entre tanto que yo oro. Y sabemos por los otros escritores de los evangelios que también dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. Este es el momento para que Pedro y los demás se preparen para lo que está por venir. Y cuando regresa de orar y el Señor vuelve, dice el versículo 37, que los encontró durmiendo. Y le dijo a Simón: ¿duermes? No te preocupes, entonces una pestañita, ¿no? Yo estoy firme y vas a ver que no oró, no veló. Este es el sueño de la confianza en uno mismo. Volvió a entrar el Señor y oró de nuevo, y cuando salió, otra vez dormido, segunda vez. Volvió a entrar y volvió a salir y seguían dormidos. Qué desastrosa situación para los apóstoles, porque no se prepararon. Pero Pedro no cederá ante el hecho de que no va a negar al Señor. Él se mantiene firme en su confianza. Él no hará eso. Y para probarlo, en el versículo 47, cuando el séquito de unas 1000 personas se presenta en el huerto de Getsemaní para arrestar a Jesús, Pedro es quien desenvaina la espada y le corta la oreja a Malco. Ya vimos las circunstancias. El siervo del sumo sacerdote. Y Pedro está tratando de demostrar su fe, de demostrar su coraje. Esa es su opinión: soy invencible. Y en su mente él será fiel. Tiene un exceso de confianza peligrosa. Tiene una confianza tonta. Proverbios 16, 18, fíjense lo que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez del espíritu. Primera de Corintios 10, 12 dice: así que el que piensa estar firme, que miren que no caiga. Fíjese por dónde se tropieza. Pedro realmente está preparado para dar un tropezón. No está viendo, no está mirando, está teniendo mucha confianza. Su hombre interior, su amor a Cristo, su amor a la verdad, su deseo de ser obediente, de dar honor a Cristo, funciona plenamente, pero no logra comprender el poder que todavía hay en su carne, en su carnalidad. Y la confianza ingenua y tonta conduce a una cobardía completa. Retomando la historia, Mateo y Marcos dicen que Jesús fue llevado ante Caifás. Juan agrega en Juan 18 que primero fue llevado ante Anás, pero no crean que andaba de una casa a otra. La casa del sumo sacerdote era pues como las casas aquí en México, las casas muy antiguas, que tenían un patio central, y en esos patios vivían varias familias sanguíneas. La familia del sumo sacerdote vivía en la casa sacerdotal, la casa dedicada para los hijos de Aarón, porque eran Anás y Caifás. En ese momento, Caifás, que era suegro de Anás, había sido sumo sacerdote y ahora le correspondía el turno a Anás. Y vivían ahí mismo, por eso había un patio central que dividía. Entonces lo traían tal vez de una casa a otra, de un departamento a otro. Es en este ambiente, dentro de la casa que pertenece a las familias de los sumos sacerdotes, donde tienen lugar las negaciones de Pedro. También en el interior de este complejo, primero en el apartamento de Anás y después en el apartamento de Caifás, Jesús recorre los dos aspectos del proceso judío. Estos dos juicios son totalmente ilegales, porque en primer lugar no se permitía que los juicios se celebraran de noche. Y esto era entre la 1 y 3 de la mañana. Así que estaban violando el debido proceso, para empezar. No nos vamos a meter ahorita en eso porque es cuestión de otras predicciones. Pero entonces las tres negaciones ocurren en el mismo lugar y ocurren durante un periodo de 2 horas. Al leer el capítulo 18 de Juan, el primero ocurrió cuando estaba ante Anás, el segundo cuando estaba ante Caifás y el Sanedrín, y el tercero en realidad ocurrió
justo cuando terminó el juicio y Jesús iba tal vez caminando, o estaba siendo amarrado y siendo escoltado o atado de regreso al patio. Ahorita los vamos a explicar un poquito más. Pero ahora, al ver a Pedro finalmente, pues la pregunta que nos hacemos todos, bueno, ¿qué está haciendo ahí Pedro? Si ya habían corrido todos, ya se habían ido, ¿no? Lo dejaron solo cuando lo prestaron. Dice que se esparcieron hasta el joven que salió desnudo. No estaba ahí, fue que tal vez se tardó un poquito más, pero los discípulos, patas para que las quieren, y se fueron. Y entonces, ¿qué hacía Pedro ahí? ¿A quién se le ocurre? Pedro es impulsado allí por su amor al Señor. Lo impulsa su deseo de ser leal. Solo está tratando de tener algo de integridad, de que lo que dijo eso va a ser. Así encuentra el camino de regreso a este séquito que se mueve en la oscuridad entre medianoche y la 1 de la madrugada. Y después de haber arrestado a Jesús en el jardín, los encuentra y los sigue. Se confunde con ellos hasta la casa del sumo sacerdote. Y a esta casa pues se tenía que entrar por una puerta y el portero tenía que dejarlo pasar. ¿Y por qué el portero tendría que dejarlo pasar? La respuesta está en Juan 18, porque no lo habían dejado pasar. Pedro estaba en la puerta, porque obviamente no pertenecía ahí, no era parte del séquito, no era nadie oficial. La chica, la sirvienta, la muchacha que estaba en la puerta, y estoy seguro que había otros soldados asegurando el lugar, ella tenía la función de abrir la puerta y no dejó entrar a Pedro. Pero llegó Juan, y según Juan 18:16, este discípulo conocía a la familia del sumo sacerdote, y Juan hizo que abriera la puerta y dejaran entrar a Pedro. Por eso es que Pedro se pudo meter. Sin saberlo, Juan contribuyó a las terribles y trágicas negaciones de Pedro. Ahora Pedro está dentro y Mateo dice que estaba de lejos. Tenía miedo. Estaba manteniendo su distancia. Estaba atrapado entre el miedo y la fe. Estaba atrapado entre el amor al Señor y el terror de padecer algo. Entre el coraje por lo que había pasado y la cobardía que sentía. Y estaba allí para tratar de descubrir el final. ¿Cómo va a terminar todo esto con Jesús? ¿Qué le van a hacer? Y entonces estaba en el patio. Y vino una de las sirvientas, versículo 66, que servía al sumo sacerdote. Y esto es algo que él no planeó. Esto es algo que lo tomó completamente desprevenido. Versículo 67, él está ahí en el fuego con otros alrededor, calentándose. Y lo sabemos porque así también lo confirman los otros escritores de los evangelios. Tal vez hay soldados romanos, la policía del templo, los que iban en la multitud, y ahí se están calentando. Y esta sirvienta, esta muchacha, esta doncella, dice Juan, que le abrió la puerta, ve a Pedro calentándose, versículo 67, y lo ve y le dice que lo miró. Se le quedó viendo como diciendo, se me hace que sí eres. El relato de Lucas 22:56 dice, ella lo miró fijamente. Obviamente lo dejó entrar porque Juan, que era conocido de la familia, le pidió eso. Y lo estaba mirando. Y tal vez ya lo había visto antes. Y solo estaba comprobando para asegurarse que él era quien pensaba. Y le dijo, tú también estabas con Jesús Nazareno. Es decir, que él había venido del pueblo de Nazaret. Esto es un entorno muy natural. Y hay 3 incidentes, hermanos. No hay 4, no hay 2. Hay 3 como el Señor lo predijo. Son 3 incidentes separados en los que Pedro niega a nuestro Señor. Grupos de personas alrededor que lo confrontan en 3 ocasiones y en 3 ocasiones niega al Señor.
Y yo creo que este fue el shock. No esperaba que esto sucediera. Y aquí es donde su carne es realmente vulnerable, porque no se le espera. Las estrategias de Satanás no son revelaciones largas y prolongadas, son viajes rápidos. Y cuando uno menos espera, ya estás metido en el pecado. Así que se enfrenta a la chica que cuida la puerta y a un grupo de subordinados que estaban ahí. Dice Mateo que agrega que lo negó delante de todos, lo que significa que la muchacha hizo su declaración para que todos los que estaban ahí pudieran oírle. Oigan, pero tú también estabas ahí, ¿no? ¿Y qué dijo Pedro? Versículo 68. No le conozco, ni sé lo que dices. Y se salió de él. Y en ese instante cantó el gallo, una primera vez. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pues en ese momento que lo negó, se quitó de la fogata de lo que estaba ahí y se regresó a la puerta de la entrada. Tratando de salir, regresó a la entrada, al pasillo que conduce hacia la calle. Tiene que escapar. Es posible que la primera vez que escuchó el canto del gallo se le haya ocurrido que estaba a tiempo para hacer exactamente lo que el Señor dijo que haría. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Regresan por el pasillo y claramente pasa un tiempo y el versículo 69 dice que la sirvienta lo vio otra vez. Mateo dice otra sirvienta. Suponemos que había otras personas también ahí en el pasillo y que había gente dando vueltas en ese entorno, que estaba lleno. Y entonces él tratando de escapar, escondiéndose entre las sombras y que no le va muy bien, dice que lo llaman, ¿verdad? Y se enfrenta en otro momento. Y la sirvienta que lo vio comenzó a decir de nuevo a los que estaban ahí: este es uno de ellos, este es uno de ellos, el que está ahí escondido. Pero Pedro nuevamente lo negó. Versículo 70, y Mateo dice lo que lo negó delante de todos. Y si leemos a Lucas, dice que dijo: no soy uno de sus seguidores. Mateo dice: no sé de qué estás hablando. Su segunda negación, tal vez más feroz que la anterior. Ahora ha tenido algo de tiempo para pensar en ello, pero realmente está atrapado. La segunda negación no es un tanto tan de repente, no es un tropiezo. Ahora ya es premeditado, ya está muy metido en esto. Mateo dice que este acusador, uno de los acusadores en la segunda vuelta, dijo: este estaba con Jesús el Nazareno. Y Mateo dice que lo negó con juramento. ¿Qué quiere decir eso? Juro que es verdad, que no lo conozco. Juro que esa es la verdad. Que me caiga un rayo. No es así. Pensaríamos que ahora sí se saldría de ahí, pero no lo hace. Sigue por ahí. Y poco después, dice Lucas, que alrededor de una hora, todavía dando vueltas queriendo ver el final, tal vez haya oído los gritos de blasfemia del sumo sacerdote que han salido de su boca contra Jesús, y todavía está ahí. Y los presentes, esta vez, la tercera vez, versículo 70, nuevamente decían: verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo, tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Cómo supieron que era Galileo? Pues captaron su acento. ¿Cómo sabemos que Willy es de Uruguay? Captamos su acento. Pues ellos supieron inmediatamente que era Galileo. Y poco después, ¿verdad? Por cierto, la persona que dijo: ciertamente tú eres uno de ellos, dice Juan 18:26, que era pariente de Malco, a quien perdió la oreja y que Jesús se la colocó de nuevo. Y ahora Pedro va cuesta abajo. Pedro ya está en el verso 71, comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco a este hombre de quien hablas. ¿Qué quiere decir maldecir y jurar? Maldiciones continuas saliendo de su boca. Literalmente
hermanos, cayó en el pozo más profundo, Pedro. Bajó la mano de Dios sobre su propia cabeza y siguió mintiendo. Pero ¿no es así como nos comportamos los humanos? ¿No es así como reaccionamos muchas veces? Bueno, sí, voy a la iglesia a veces, pero es que así me enseñaron mis papás y que no los quiero reformar. No, a veces así no vamos al Señor. Nos tratamos de zafar de una manera o de otra. Ese es Pedro, miente, sabe que miente, pero se maldice a sí mismo y sigue mintiendo. Y él jura por todo lo que tú podrías jurar. Primero, la mentira a la chica ahí en el fuego. Luego se intensifica las mentiras a varias personas. Y ahora suelta una ráfaga de maldiciones, una ráfaga de palabrotas. Realmente ha tocado fondo. Dice, no reconozco a este hombre del que estás hablando. ¿Cómo Pedro pudo decir eso? Inmediatamente dice el versículo 72, un gallo cantó por segunda vez. Y se cumplió todo lo que el Señor le había dicho, tal y como el Señor le dijo que iba a suceder. El Señor no hizo que esto sucediera, repito. El Señor sabía que sucedería y sucedió porque Pedro no estaba listo, porque Pedro no estaba preparado, porque tenía que suceder, pero el Señor sabía que sucedería porque Pedro estaba con un exceso de confianza declarado. La confianza tonta llevó a Pedro a la cobardía traidora. Por cierto, una de las declaraciones más interesantes de este relato y de la vida de Pedro a esta altura está en Lucas 22, versículo 61. Dice ahí, y el gallo cantó por segunda vez. Y dice, y el Señor se volvió y miró a Pedro. Qué tremendo. Yo me imagino de lejos, Pedro volteó y el Señor volteó y chocaron las miradas. Qué vergüenza para Pedro. Qué shock para Pedro. Quizás el juicio acababa de terminar y Jesús estaba un poquito más cerca, pero la cara cubierta de sangre, hinchada por los puñetazos y las bofetadas, sus vestiduras cubiertas de sangre, y mientras lo llevaban atado por el patio, mira directamente a los ojos de Pedro. Y estoy seguro, hermanos, que esa mirada Pedro jamás lo olvidó. Y aunque tú y yo nunca hemos tenido los ojos de Jesús mirándonos de esta manera, créanme, los ojos de Jesús están sobre nosotros todo el tiempo. Y la misma mirada ve nuestro pecado, como vio a Pedro en el suyo. Qué momento tan doloroso. Es como si el colapso de Pedro en ese momento se volviera estatua de sal y se desmoronara. Como un cristal de esos templado que se quiebra y cae en millones de pedacitos. En ese momento Pedro se congeló porque encontró la mirada de Jesús. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? ¿Qué lección nos da esto? Número 1, Pedro se jactaba demasiado. Tenía una autoconfianza que era muy fuerte en él. Él creía que era un hombre que podía manejar cualquier cosa, que podía seguir a Cristo a cualquier lugar. Y eso lo vio reforzado por sentimientos cálidos y afectuosos hacia Cristo. Se jactó demasiado, demasiada confianza en su fuerza, demasiada confianza en su carne. En segundo lugar, escuchó muy poco. Jesús le dijo, gran peligro te espera. Satanás quiere zarandear, me vas a negar. Y él despreció
esas advertencias. No tomó en serio la palabra del Señor. Ignoró la palabra de Cristo. Rechazó las advertencias y las reprensiones. Se jactó demasiado y escuchó muy poco. Tercer lugar, oró muy poco. Durmió durante la velada de oración en el Getsemaní. El Señor dijo en el huerto: velad y orad para que no entréis en tentación. Él le había enseñado en la oración de los discípulos: oren así: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Eso es lo que el Señor les había enseñado. Y Pedro se durmió. Debería haber estado despierto orando eso en lugar de dormir. Oró muy poco. Omitió el deber espiritual. Omitió el recurrir al poder divino. Tuvo un impulso de su propia carne que lo arrastró al abismo de la muerte. Entonces se jactaba demasiado, escuchó muy poco y oró muy poco. Y en cuarto lugar, actuó demasiado rápido. Reaccionó por su cuenta, sin considerar la voluntad del Señor. Agarró una espada y comenzó a blandirla. No estaba sincronizado con el plan de Dios. No sabía lo que Dios quería, a pesar de que Dios ya les había dicho. No sabía el propósito de Dios, a pesar que ya se le había informado. Fue impulsado por sus propios impulsos carnales. Quería convertirse en héroe, quería aumentar su reputación, quería afirmar la confianza en sí mismo. Esto es solo una parte más de su orgullo. Se jactó demasiado, escuchó muy poco, oró muy poco y actuó demasiado rápido. Y fue demasiado lejos su Dios. Habría estado mejor si se hubiera cruzado el patio y hubiera estado con el Señor, o simplemente se hubiera quedado afuera. Estar junto al Señor siempre hubiera sido el mejor lugar, pero lo siguió de lejos. Es curioso, pero no es valiente. Es un transigente, mezclado alrededor del fuego y se quedó atrapado. Se mezcló con los hombres lo suficiente para que, queriendo pasar desapercibido, todo el mundo supiera quién era. Fue demasiado lejos. Hermanos, las implicaciones prácticas de esto son muy importantes. Se jactó demasiado, escuchó muy poco, oró muy poco, actuó demasiado rápido y siguió demasiado lejos. Y como resultado, cayó arrastrado hasta lo más bajo, la hora más oscura de la historia de la humanidad, la hora del infierno, Jesús en juicio, a punto de ser ejecutado. Pedro no pudo ser rival para la tentación. Ciertamente él llegó a la cima llamado por Cristo, comisionado por Cristo, apartado por Cristo, amado por Cristo, enseñado por Cristo. Le dieron las llaves del reino, se le concedió, se le delegó poder milagroso para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Líder de los 12 apóstoles, predicador privilegiado, pero aquí aterriza en el pozo de la blasfemia, negando al mismo Señor Jesucristo. Podríamos entender tal vez si él fuera otro Judas y simplemente saliera y se ahorcara en una cobardía desilusionada. Pero él no es Judas. Judas desde el principio, Satanás lo tomó. Pero este es un creyente. Y hermanos, su fe no fallará. Su confesión falló, su coraje falló, pero su fe no falló. Porque dice que Pedro recordó, versículo 72, lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se acordó. Y su reacción fue llorar amargamente. Judas sintió remordimiento y se suicidó. Pedro también sintió remordimiento, pero su fe no falló. Se presentó ante la tumba el domingo siguiente.
mantuvo juntos a los apóstoles antes de Pentecostés y estuvo en el aposento alto hasta el Pentecostés. Él tomó el camino de regreso, recordó lo que el Señor le había dicho, recordó también sus tontas palabras. Mateo y Lucas nos dicen que salió, que dejó ese lugar, tal vez se fue a un lugar para estar solo y recordar las palabras del Señor y su necia confianza en sí mismo, y empezó a llorar. Y tanto Mateo como Lucas dicen, lloró amargamente, descubrió la corrupción de su propia carne, incluso frente a sus mejores intenciones. Ahora ya no cree en sí mismo, él ya sabe de lo que es capaz. Esta es una lección profunda y Jesús le dijo, recordemos lo que dijo en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta es una orden, porque el Señor sabía lo que iba a pasar. Y le está dando a Pedro una nueva misión, a pesar de la negación. Una vez vuelto, una vez que termines de llorar amargamente y que te hayas dado cuenta de tu falta de valor para el Señor, que te hayas dado cuenta de tu debilidad en la carne, que te hayas dado cuenta de tu falta de oración, que te hayas dado cuenta de qué poco me escuchas. Una vez que haya pasado eso y te hayas dado cuenta, confirma a tus hermanos. Cuando te apartes de esto podrás fortalecer a los hermanos, porque podrás enseñarles la lección que aprendiste acerca de la debilidad del creyente, más decidido, más seguro de sí mismo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es lo que Jesús le dijo esa misma noche. Y Pedro fue restaurado. Hermanos, el final de la historia está en Juan 21, brevemente. Después de la resurrección, Jesús se encuentra con los discípulos en Galilea y desayunan. Jesús les invitó al desayuno, ¿te acuerdas? No había nada, y cuando bajaron de la barca ya estaba el desayuno hecho. ¿Cómo salió? Pues como lo hace el Señor, el desayuno. Apareció ahí y desayunaron. Y Jesús le dijo a Simón, Pedro, y les leo Juan 21 del 15 al 17, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y aquí el Señor, hermanos, le dio la oportunidad a Pedro de confesar su amor una vez por cada vez que le había negado. Yo creo que por eso le preguntó 3 veces, para que se diera cuenta que el Señor sabía. 3 veces le preguntó, ¿me amas? Y él le tuvo que contestar 3 veces. Pero hermanos, esa es la restauración de Pedro. ¿Pudo ser restaurado? Sí. Porque le dijo, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, sé mi pastor. Pedro ahora es el gran predicador del primer sermón del libro de los Hechos. ¿Está restaurado? Sí está restaurado. Nuestro Señor le dijo en Lucas, vuestra fe no fallará, y no falló. Y se levantó en el día del Pentecostés y predicó un gran sermón, y 3,000 se convirtieron. Y predicó una y otra vez, y decenas de miles se estaban convirtiendo gracias a la palabra que Pedro estaba hablando. Y luego se sentó y escribió primera de Pedro 1, 6 al 9. Y dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis,
Porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro ahora puede escribir eso con todo conocimiento de causa y con toda firmeza. Pedro es restaurado. Así que, hermanos, tenemos que aprender. Cuando atraviesas el peor colapso de cobardía en tu vida espiritual aprende que tu fe no falla. Tienes que aprender que estás probando tu fe y que tu fe es el tipo de fe que permanecerá hasta que Cristo venga. Eso es lo que dijo Pedro. Esa es una gran lección que debemos aprender. No confiarnos demasiado, sino comprender la debilidad de nuestra carne y fortalecernos contra el tipo de cobardía que quebrantó el corazón de Pedro y que entristeció el corazón de nuestro Señor. Así que, hermanos, tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos para prepararnos. Si nos jactamos demasiado, tenemos que ser humildes. Si escuchamos muy poco, tenemos que escuchar más la palabra de Dios. Para eso están los sermones en internet. Para eso está la palabra. Inclusive se oye y se lee en el teléfono. Para eso hay tantos recursos de los que disponemos hoy, para escuchar más. Si Pedro oró poco, tenemos que orar más, hermanos. No solamente en las veladas de oración, no solamente los miércoles de oración. Tenemos que tener un tiempo diario de comunión con Dios para orar al Señor. Si actuamos demasiado rápido, tenemos que pensar de acuerdo a la palabra, preguntarle al Señor antes de actuar, estar seguros de que es la voluntad del Señor, ¿verdad? Y ir siempre de la mano del Señor, no tratar de adelantarnos, no tratar de ver qué va a pasar. El Señor nos lleva al paso que Él quiere. Gracias a Dios, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabo y te adoro, Señor, por este tiempo que tú nos das de meditar en tu palabra, Señor. Yo espero que estas enseñanzas puedan ser de bendición para todos mis hermanos, como han sido para mí, Padre. Te damos gracias por que podemos hacerlo en libertad. Y, Señor, no nos queda más que agradecerte y pedirte que podamos poner todo esto en práctica, Señor. Que podamos realmente tener valor para confesar un nombre bajo cualquier circunstancia. En Cristo Jesús.